Bueno, entramos a la sesión número 5, ya es la segunda mitad de nuestro transitar por la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerda, son 8 sesiones, la quinta el día de hoy, enmarcada, ¿verdad?, en el contexto de la aprobación. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso, pero no sin antes recordar lo que vimos en la sesión número 2. La sesión número 2 hablamos de la genuinidad, ¿verdad?, en este enfoque de ser agentes del reino, de ser personas proactivas en el reino, no solamente estar expectantes o espectadores, ¿verdad?, de lo que Dios hace en los demás o a través de los demás, sino lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de los que estamos aquí o de cada uno de los que somos creyentes alrededor del mundo. Y ahí en la sesión número 2, donde revisamos precisamente esto, ¿verdad?, de ser genuinos, de que cada uno de nosotros hagamos este autoanálisis, si realmente estamos en la fe o no. ¿Recuerdas lo que vimos ahí en el capítulo 1? Si estás ya ahí en tu Biblia, en el capítulo 1, en el verso 5, decía el apóstol Pablo en cuanto a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera. Y luego al final, ¿verdad?, o más adelante, dice: sé que esa fe sigue firme en ti. Estas características, cualidades de Timoteo que se espera sean las características, cualidades de todos y cada uno de nosotros. El día de ayer llamó mi atención que alguien de los que estuvimos aquí en la plática del noviazgo, que pues no te voy a regañar porque no viniste, ¿verdad?, pero te la perdiste. Pero estuvo la verdad muy interesante. Pero bueno, platicaba ahí con alguien que decía que en algún momento de su vida, y tal vez tomado de una expresión de tu servidor de hace algunas semanas, de que hay momentos incluso que la fe, nuestra propia fe, se tambalea y cuestionamos nuestra propia fe, si realmente estamos en ella. Y vimos en ese momento, en la segunda sesión, que es responsabilidad de todos revisar continuamente si la fe que tenemos es una fe genuina, si no estamos solamente habituados a dominguear, venir el domingo, escuchar y sentirnos como que cumplimos porque el domingo estuvimos en la iglesia, y no revisar si la fe que profesamos es una fe genuina. Ese fue el enfoque en la sesión número 2. El enfoque en esta ocasión no tiene que ver tanto con lo que somos en cuanto a la fe, sino a lo que hacemos. Es la evaluación o el esfuerzo más bien por recibir la aprobación de Dios en lo que hacemos. El esfuerzo de cada uno, es como la idea central, el esfuerzo de cada uno de nosotros, o que cada uno de nosotros debe poner por recibir la aprobación de Dios en lo que hacemos. Te lo vuelvo a repetir porque algunos están tomando nota. Es el esfuerzo que cada uno de nosotros debe ponerle para recibir la aprobación de Dios en lo que hacemos. De entrada, sé que ya el escuchar esfuerzo por recibir aprobación en lo que hago ya no me suena como a la gracia. Déjame decirte que la Escritura nunca ha cambiado. Antiguo y Nuevo Testamento ves la misma idea, Dios esperando de nosotros siempre una respuesta. El hecho de que estemos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús, gracias, nunca ha significado, entre Malaquías y Mateo, jamás ha significado que ya no implique de nosotros esfuerzo alguno. Como te decía la semana pasada, equivocadamente suponemos en cuanto a la sesión número 4, que fue sufrimiento, no, pues ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Esa es una idea equivocada. No puedo hacer nada en cuanto a mi salvación, nos queda claro a todos. Pero en cuanto al desarrollo de mi fe, igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se transmite la misma idea. Sigo siendo responsable de mí mismo, de lo que hago, de lo que no hago, de lo que hago bien o de lo que hago mal. Así que en esta ocasión el enfoque que le vamos a dar a esta sesión número 5 es el esfuerzo en cuanto a la aprobación que necesitamos, requerimos de Dios en lo que hacemos. Y así es como comienza el verso 15. Estamos en el capítulo 2. ¿Ya estás ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Quiero recordarte otra vez, necesitas traer tu Biblia. En pantalla está solamente para las visitas, para los que vienen por primera vez, segunda vez, que todavía no compran o reciben alguna porción de la Escritura, pero cada uno con su Biblia y su cuaderno de notas sería genial. La primera parte del verso 15, que es la que nos da punto de partida, dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Te late si lo leemos todos juntos? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación.
La Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estamos utilizando acá, traduce esta palabra, ¿verdad?, de su original como esfuérzate, como esta parte en la que tenemos nosotros que hacer como que un extra, no solamente lo que se demanda como el stand, como lo mínimo, sino echarle un poquito más de ganas, ¿no? Sin embargo, esfuerzo tiene que ver aquí con diligencia, con prontitud, con velocidad, como cuando pides un favor a alguien, o no un favor, más bien cuando le solicitas a alguien, tu hijo o tu hija, que te traiga algo así como que de urgente, es en calidad de prioridad. Esa es la connotación que tiene, que se traduce en esta versión como esfuérzate, pero más bien la connotación es algo que se tiene que hacer en tu agenda con prioridad. Y de ahí, fíjate que punto de partida en cuanto a todo lo que vamos a revisar en el resto del capítulo. No, en otras palabras, no es algo, lo que hoy vas a escuchar no es algo que podamos postergar si es que no lo hemos hecho, o que sigamos postergando si es que hemos sido negligentes en cuanto a las cosas que debemos hacer para poder ser aprobados por Dios. Lo segundo que dice ahí, dice ser aprobado por Dios en cuanto a recibir o para recibir su aprobación. Me estoy haciendo el valiente no queriendo usar los lentes, pero no puedo. Yo veo así como que... ¿Qué significa recibir aprobación? Es lo que tras un análisis profundo pasa a la prueba. Lo que tras un análisis profundo pasa a la prueba. Es algo que es aceptable por ser genuino tras ser validado o verificado. Fíjate que a veces pudiéramos creer que la evaluación de Dios a nuestras vidas o la valoración que Dios dará a nuestras obras se limita exclusivamente al día que demos cuentas cuando estemos delante de Dios allá al final del camino. Pero cuando tú lees, y honestamente a lo largo de los años me ha llamado mucho la atención capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que si me permites recomendarte como lectura de la semana, estaría genial, porque Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, y lo hemos dicho en más de una ocasión, es el mensaje dado a los creyentes de todas las épocas, de toda raza, de todo color. Es un mensaje universal el que está descrito ahí, y que también pudiera representar algunas etapas de la vida cristiana. A veces estamos como Filadelfia, amor, todo está bien, o a veces estamos de plano como otras, como frías, muertas, como la Odisea. Etapas de la vida cristiana, pero siempre en cada una de ellas hay un mensaje que es como hilo conductor. En el mensaje a las 7 es: yo conozco tus obras, yo estoy evaluándote. El capítulo 1 de Apocalipsis, si lo observas detenidamente, el Señor Jesús se presenta a Juan en vestiduras como las de un juez, y entonces siempre se refiere a sí mismo, o más bien Juan cuando lo ve se refiere a él como a alguien con ojos como con llama de fuego, y es este escrutinio que el Señor hace de nuestras vidas constantemente. Continuamente Dios evalúa nuestra vida, pues por pronto. Es como, no nada más es la graduación de la carrera, sino todos los exámenes parciales, los semestrales. Es exactamente la misma idea. El Señor continuamente está evaluando nuestras vidas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que evalúa tu vida y mi vida para Él saber lo que no sabe? Jamás. Siempre es para que tú y yo sepamos dónde estamos parados. Las pruebas que Dios trae en nuestras vidas, la evaluación que Dios trae en nuestras vidas, es para que nosotros sepamos en dónde estamos. Porque pudiéramos tener una idea equivocada, una, de lo que somos, que nuestra fe es genuina, o número dos, de lo que hacemos, que lo que estamos haciendo está bien. Si el Señor nos dejara sin evaluación, sin prueba, sin examen, pudiéramos transitar el resto de nuestra vida cristiana totalmente equivocados en todos sentidos o en muchos sentidos. Pero nos evalúa constantemente para que podamos retomar el rumbo, para que podamos corregir lo que está mal. Los maestros en la escuela ya saben quién es el aplicado y quién es el que de plano, ¿va? No, como dicen por ahí, no da la O ni porque es redonda. Bueno, el mismo caso es: el Señor conoce nuestros corazones. Por eso lees esta constante en 2 y 3 de Apocalipsis: yo conozco tus obras. Nadie necesita decirme lo que eres o lo que haces, lo conozco perfectamente, pero tú necesitas saberlo. Y entonces es por eso que el mensaje a cada una de las iglesias es como: ese es el resultado de tu examen, de tu análisis.
Y en muchas de ellas, la mayoría es no estás aprobado, no estás aprobado, no estás aprobado. Y en un par de ellas es estás aprobado, aunque pienses que ibas a reprobar. Sorpresas, ¿verdad? Que nos llevamos a veces en la escuela, no, este examen yo seguro no lo pasa, y de repente te llega un 9 y dices, pero pues ¿cómo? Pues es que como eran preguntas de respuesta múltiple, pues le atinaste, ¿no? Pero aprobaste. Bueno, lo mismo sucede allá en una iglesia en particular. Dice, tú piensas que andas, que no das una, pero no, vas bien, mantente así, sigue adelante. Así que pues cuando observas estas evaluaciones continuas y constantes, aquí la exhortación para nosotros es: sé diligente en presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Asegúrate con prontitud y diligencia que cuando Dios te evalúe, salgas aprobado. Por lo tanto, cuando dices esfuérzate o sé diligente, ¿hacia dónde tira la responsabilidad? Hacia nosotros. Hacia nosotros y nadie más que nosotros. Bueno, vamos a ver 5 materias. Yo sé que estamos, ¿verdad?, en este enfoque de misión y de ser enviados, etcétera. Dame oportunidad de salirnos un poquito del cuadro y entre paréntesis abrir vámonos a la escuela. 5 materias en las que tienes que aplicarte. No son las únicas 5. En la carrera de la fe hay un listado muy extenso de materias que tenemos que aprobar. La porción de hoy nos ofrece 5 materias. Y yo te invito, ¿verdad?, a que nosotros, cada uno, yo como decía José Juan el viernes, el primero en la fila, revisemos si en alguna de estas materias andamos así como que de plano, sí, esta materia es como para algunos fue las matemáticas, ¿no?, en la escuela, o las materias que no te gustan. Apliquémonos. No se trata hoy de que salgamos aquí dándonos golpes en la espalda de, híjole, no doy una, en eso reprobado. Bueno, si así fuera el caso, que dices tú, en esto de plano no me he aplicado, bueno, es una invitación hoy. Por eso decía, el Señor nos evalúa para que sepamos en dónde estamos, para corregir, para animarnos a seguir adelante. No es para condenarnos, sino para impulsarnos un poquito más hacia adelante. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ver cada una de estas 5, que te repito, no es una lista exhaustiva. Y antes de comenzar con la primera, que está ahí en la segunda mitad del verso 15, quiero que consideremos esto. Esto que vamos a leer acá es en el contexto de lo que se espera de Timoteo, literalmente Timoteo. ¿Por qué? Porque de él, ¿verdad?, se esperaba que fuera un fiel maestro de la palabra, un buen líder en la iglesia y también un buen pastor para con las personas a las que él tenía bajo su cuidado. Pero no por el hecho de que el contexto de lo que vamos a leer esté directamente asociado a su persona, no significa que no nos arroja principios en los que nosotros podamos aplicar a nuestra propia experiencia. Tal vez tú digas, pues sí, por ejemplo, en el número 1 le dice que trace correctamente la palabra de verdad. Yo no soy maestro ni maestra de la palabra, entonces eso no aplica para mí. No, sí aplica porque hay un principio ahí. Y vámonos al número 1, el principio número 1, la materia, número 1, a evaluar: el desempeño. Versículo 15, la segunda mitad, le dice Pablo a Timoteo: sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Desempeño tiene que ver con rendimiento y calidad. El buen desempeño, si tú trabajas para alguien, para una empresa, bueno, el desempeño es tu rendimiento y la calidad de tu trabajo. Son prácticamente 2 áreas que se califican en una persona que realiza una tarea. Y no solamente si trabajas para una empresa, si por ejemplo tú tienes un oficio y eres dentista, ¿no? Pues ahí está el pastor y fue el primerito porque viene como de color que llama la atención, el pastor Rubén. Bueno, es tu profesión, tu oficio, eres dentista, y entonces ¿qué se espera cuando tú vas con él? O con el que es plomero, o con el que es carpintero, o con el que es cualquier cosa. Que haya rendimiento de lo que tú estás pagando, pero que también haya calidad, rendimiento, calidad. Y si trabajas para una empresa, exactamente lo mismo, el desempeño. En el caso de Timoteo, fíjate, ¿cuál debería ser su rendimiento y su desempeño en su función como pastor, líder y maestro de la iglesia? Bueno, le dice ahí en el verso 15, sé un buen obrero. Está usando
Pablo, ya hablamos un poquito acerca de esto un par de lecciones atrás, pero sea un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse. Y aquí creo que define la calidad del trabajo, ¿no? Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que hace un buen trazo, en este caso él como maestro de la palabra, que hace un buen trazo de la palabra de Dios, que trazas una línea recta en tu interpretación, en la explicación de lo que tú te dedicas a hacer como maestro de la palabra de Dios. Repito, en el contexto de cada uno, en lo que Dios te ha encomendado a ti, y entonces ahí atraigamos el principio a nuestra propia vida y experiencia, en lo que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros hacer, que fue desde la primera sesión, ¿verdad? Tienes que saber a qué fuiste llamado, tienes que saber cuál es tu misión en esta vida en pro del reino, tienes que saber qué es lo que Dios ha puesto en tus manos como algo por hacer para su servicio, para su gloria, para su honra. Y yo creo que ya a la sesión número 5 ya debiste haberlo descubierto. Hace ratito alguien se acercó y me dijo, yo ya hice mi tarea, ya revisé 1 Corintios 12, los dones, y el Señor me mostró esto y esto y esto. Te di también, ¿verdad? Tienes que revisar la lista de dones en Romanos, en 1 Corintios, y ver qué es aquello que Dios te ha dado y evaluar pues si ya sabes qué es, ¿no? Y también te decía, no hay misiones pequeñas, no hay misiones grandes, todas delante de Dios son importantes. Si tal vez tu misión es tu familia, si tal vez tu misión es en tu trabajo, las personas que están a tu alrededor, no sé, cada uno de nosotros debe saber a qué ha sido llamado y qué es lo que Dios te ha mandado a hacer, si no de forma permanente, tal vez de forma temporal, tal vez sea cuidar a tus padres, tal vez sea, no sé, cualquier cosa que abone al reino de los cielos. La pregunta aquí sería, ¿cuál ha sido tu desempeño en eso que Dios te ha dado? Si eres maestro de escuela dominical y esa es tu misión, que tus niños, los que tú atiendes, conozcan de la palabra, ¿cuál ha sido tu desempeño, tu rendimiento y cuál es la calidad de lo que estás ofreciendo? ¿Preparas la lección 15 minutos antes del domingo a las 11 de la mañana? No creo que puedas dar una clase de calidad. O cualquier cosa que desarrolles. El desempeño. ¿Por qué? Le dice Pablo aquí a Timoteo, que no te avergüences. O sea, que no tengas que avergonzarte de haber hecho, en este caso como maestro, un mal trazo, un mal trabajo, un mal desempeño, una mala calidad. En alguna ocasión mi papá usaba una ilustración para referirse a cómo podemos saber a veces ¿cómo podemos ser muy, diccionario no, porque ni yo la logro bajar. ¿Eh? Mira, les dije que no diccionario y se ofrecen. Déjame reformularla. En el estado de Morelos hay muchos ingenios, esos lugares, ¿verdad?, donde se procesa la caña de azúcar. Y cuando tú pasas por los ingenios, observas, ¿verdad?, cómo llegan los camiones cargados de caña y entran en un proceso y después sobra lo que se llama el bagazo, que es ya después de haberle sacado todo el azúcar y bla, 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 es lo que va sobrando. Y mi papá siempre, yo recuerdo eso de niño, siempre hacía esta referencia de que como para la vida, ahí más o menos va la idea, para la vida, para nuestros asuntos, sí le echamos muchas ganitas en ser, ya se me fue la palabra otra vez, calidad, si es tu trabajo, si es tu profesión, tus asuntos personales, ponerles empeño, dedicación. Dice, pero cuando se trata de servir al Señor, le ofrecemos, y es que siempre usaba esa ilustración, la de la caña de azúcar y el gabazo, le ofrecemos al Señor el gabazo, el tiempo que nos sobra, en nuestra aportación financiera, lo que nos sobra, en tu esfuerzo, lo que nos sobra, el gabazo. Y de ahí agarraba y se iba largo y tendido con la exhortación. Yo estaba muy chiquito, pero lo había y siempre se me quedó presente, y cada vez que llego a ver un camión cargado de cañas, lo primero que viene a mi cabeza es el gabazo y lo que le ofreces al Señor. Llévalo entonces a la reflexión en cuanto a lo que Dios te ha dado, cuál es tu desempeño. En segundo lugar, o la segunda materia, están los versos 15 al 19 y tiene que ver con la prudencia, fíjate. La segunda materia es
la prudencia. Vamos a leer versos, por favor, 15 al 19, perdóname, versos 16 al 19. Y dice Pablo a Timoteo: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Contexto, Timoteo. Bueno, aquí las palabras necias, inútiles, que están aquí referidas en el primer verso 16. Obviamente, en el contexto de Timoteo es esta palabrería hueca y estas palabras profanas que llevaron a algunos incluso a apartarse de la fe. Ese es el contexto, ¿verdad?, en el cual Pablo escribe a Timoteo. Es un contexto más bien doctrinal, es un contexto más bien de cuida la conversación en cuanto a la escritura y que no caigan en palabrerías, de lo que se habló un poquito anteriormente, y también de lo que hablamos en la primera carta a Timoteo, que pueden llevar a herejías que desvían la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un asunto como el asunto, perdón, en el contexto de Timoteo. Pero extraigamos el principio. Para nosotros, que tal vez no estamos en la mayoría con la responsabilidad de la enseñanza, etcétera, etcétera, ¿qué principios extraemos de ahí? Bueno, lo extraemos del verso 16 al principio. Evita toda conversación inútil y evita toda conversación necia que conducen a una conducta cada vez más mundana. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo son tus conversaciones? Tal vez en el trabajo, tal vez con tus amigos, tal vez en ámbitos en los que no son así como que muy espirituales, ¿verdad? Porque cuando estamos aquí, como decimos ya, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermano, en victoria, bendecido, etcétera, etcétera. La llamada jerga cristianil, o sea, usamos un lenguaje apropiado para la ocasión. Pero en general, en otros espacios, en otros momentos, en otros círculos, ¿cómo son nuestras conversaciones? La recomendación acá es, ten cuidado con tus palabras, con lo que transmites con tus palabras, pero también con la participación en cierto tipo de conversaciones. La exhortación es evítalas, evítalas, evítalas. Ahora, Proverbios capítulo 4, aunque es un versículo solamente el que voy a leer ahorita, me gustaría que fueras a Proverbios capítulo 4 porque llamó mi atención, te lo voy a mostrar más adelante, que hay una secuencia muy similar a la que estamos hoy revisando acá en Proverbios capítulo 4, y en el verso 24 pareciera utilizar las mismas palabras que Pablo en cuanto a evitar. Dice el verso 24 del capítulo 4 de Proverbios: evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Evita toda expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Es muy lamentable que personas que profesamos amar a Dios, buscar a Dios, seguir a Cristo, de repente nuestro hablar denote algo diferente. Me hizo recordar a Pedro. ¿Te acuerdas? Pedro, cuando niega al Señor 3 veces, Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En la primera ocasión le dijeron: tú eres de ellos, y él dijo: no, y les juro que no soy, y listo. La segunda vez alguien dijo: no, yo te he visto con ellos, tú eres de ellos. Y dice que él la segunda vez dijo: no, yo no lo conozco. La tercera ocasión dice que una mujer le dijo: oye, tú eres de ellos porque hablas como ellos. Y entonces dice el pasaje que entonces Pedro comenzó a maldecir
y a jurar que no lo conocía. ¿Qué significa comenzó a maldecir? Pip, 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 pip. Comenzó a decir groserías. ¿Qué es lo que quiso decir? No, yo no hablo como ellos. Yo también hablo como los de... hay unos de Veracruz que son bien... Alvarado, Veracruz. Gracias, diccionarios acá. Los de Alvarado, Veracruz. Si hay alguien aquí de Alvarado, Veracruz, levante su mano. Para que vean que el Señor cambia y transforma. Hay comunidades en las que de verdad las groserías son así como que 9 de cada 10 en la conversación son puras leperadas. Pedro cambió en un instante su manera de hablar para decir que no hablaba como ellos. Qué lamentable es cuando nosotros en otros círculos el hablar que tenemos aquí cambia, es distinto. La recomendación aquí en cuanto a esta materia para todos creyentes, cuida cómo hablas. Fíjate, yo recuerdo perfectamente, eso lo tengo así, mira, se me quedó grabado, me dio mucha vergüenza. Tendría yo 16, 17 años. Un tío mío que es de mi edad, somos de la edad, es hermano de mi mamá, pues somos de la misma edad. Pues nosotros, mi mamá, mi papá, crecimos en un hogar cristiano y todo. Mi tío todavía no era creyente, lo vino a ser ya recién en los últimos años. Pero yo recuerdo que en una ocasión, o sea, él tenía tal vez un concepto de mí como adolescentes jóvenes que éramos, pues, el cristiano de la familia. Y recuerdo una vez que no sé por qué, eso sí no recuerdo, pero empecé yo de lépero, empecé a decir groserías. Recuerdo perfectamente su rostro, me volteó a ver como... Y no me dijo nada, y yo no tuve más que dentro de mí avergonzarme, porque pues como que no capisqué, ¿verdad? Que el concepto que alguien puede tener de ti es el concepto de alguien que ama a Dios, que teme a Dios, que cuida sus palabras, pero cuando hablas diferente es como esta incongruencia, ¿no? Bueno, fíjate, si nuestro hablar tiende a ser negativo, tiende a tener estas características, sabes que ahí el problema no es tanto la lengua, sino la mente o el corazón. El habla solo expresa y refleja lo que hay dentro de nosotros. Y fíjate, por eso te dije que te mantuvieras ahí en Proverbios capítulo 4, porque el verso anterior, lo quise leer así al revés, el verso anterior, ¿qué dice? Y yo creo que muchos lo sabemos de memoria: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, pero acá en la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y luego entonces viene el verso 24: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Pero no puedes solamente limitar tus palabras, sino que tienes que revisar el corazón. Y déjame hacer un experimento rápido. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de enojo, tal vez en los tráficos que se hacen últimamente acá, ¿no? A muchos esto del tráfico saca lo mejor de nosotros, ¿no? Ya están así como que ella te hablan, viejo, mujer te hablan. Pero fíjate que hay momentos, digo, ya sea en el tráfico o en cualquier otra situación, en la que si no es porque refrenas tu lengua, saldrían sapos y culebras de ella, ¿verdad? Y te quedas así como, no lo dices porque tal vez viene alguien ahí o porque simplemente quieres refrenar tu lengua, pero llama la atención. Yo he pensado, he reflexionado en eso, digo, bueno, no las dices, pero las piensas, aquí se las estás diciendo, ¿verdad? Y yo supongo que tan grave es decirlo, pues como pensarlo. A final de cuentas es lo mismo, simplemente no haces audible lo que quisieras. Y entonces ahí lo que tendríamos que revisar es cómo está nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, de él mana la vida. Y entonces verso siguiente. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, verso 33, porque Jesús habló acerca de esto. Y si él habló de esto, entonces es sumamente importante, ¿no crees?
Para que no digas, bueno, es un proverbio, Salomón. No, Jesús habló de esto y le dio mucha importancia al tema de lo que decimos. También Santiago habla acerca de la lengua, etcétera. Pero sin ir a más pasajes, solamente a Mateo capítulo 12, ahí en el verso 33, ¿qué dijo Jesús en cuanto a esto? Dice el verso 33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Punto. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Verso 34, obviamente esto en el contexto de a quienes se lo está diciendo. Digo, para que nadie vaya a decir, uy, el pastor ya nos dijo camada de víboras. No, es en el contexto de a quien Jesús se lo está diciendo allá. Pero de todas maneras, si a alguno de nosotros nos queda el saco, pues póntelo, no pasa nada. Dice, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Obviamente esto de absolverte o condenarte es en el contexto de lo que tendríamos que leer versos atrás, la blasfemia contra el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de observar aquí la importancia que Jesús le da a lo que decimos. Pero también hace la observación de, no es nada más lo que dice, sino de dónde viene y por qué surge, ¿verdad?, de nuestros corazones todo esto. Así que, regresando acá a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, ahí en el verso 19, observa lo que dice ahí, dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción, el Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Todos los que conocen al Señor deben apartarse de la maldad. Y en este sentido es cuida tu corazón para que entonces tus palabras sean palabras prudentes. ¿Por qué? Porque vamos a ser evaluados. Vamos a ser evaluados por lo que decimos, por nuestras conversaciones. ¿Sí? El número 1 fue, pues, desempeño, se va a evaluar nuestro desempeño. El número 2, nuestra prudencia, se va a evaluar nuestra prudencia. Número 3, se va a evaluar también nuestra honorabilidad. Verso 20 y 21 de 2 de Timoteo. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos, los de a dólar, de la tienda de a dólar, son para el uso diario. Dice el verso 21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. La analogía es muy fuerte, ¿eh? Dijera Lea, qué fuerte, ¿verdad? Está fuerte. ¿Por qué? Hay dos tipos de instrumento aquí. Los de material costoso, oro, plata, y los de barro, madera, que se usan son utilizados para usos viles, de uso diario, dice la Nueva Traducción Viviente. Pero los otros, tal vez la charola o la vajilla, ¿verdad? Aquellas cosas que son cosas, las vas a utilizar en un momento muy especial. Pero es interesante que el uso de estos instrumentos lo determina el instrumento mismo. Fíjate, no está diciendo el pasaje, la idea que trata de transmitir Pablo aquí no es, bueno, pues si te tocó ser oro, pues bien por ti, si te tocó ser barro, pues lástima, ¿no? El que nace pa' maceta, del corredor no pasa. No es eso lo que está diciendo. No es algo como que predeterminado y en lo que te tocó ser. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se purifica a sí mismo, si alguno se limpia a sí mismo, como en el verso anterior, en el verso 19, si te alejas de estas cosas, si te alejas de la maldad porque conoces al Señor, etcétera, etcétera, vas a ser un vaso honorable. El uso del instrumento lo determina el instrumento mismo, ya sea para un uso honroso o para un uso
deshonroso. Un vaso honorable utilizado en toda buena obra, como dice acá el pasaje, quiero pensar es que alguien que está esforzándose, porque así comenzamos, ¿verdad? En el verso 15, esfuérzate, sé diligente en recibir la aprobación de Dios en cuanto a tu honorabilidad, manteniéndote puro, limpiándote continuamente o purificándote continuamente, entendiendo que el Señor es quien nos purifica, etcétera. Pero aquí la idea es de la parte que nos toca a nosotros hacer, de alejarnos del mal, de apartarnos para Dios. En ese sentido, entonces vas a ser utilizado como un vaso de honra. Tu vida va a ser utilizada como un instrumento para glorificar a Dios honrosamente. ¿Cómo sería lo opuesto? Un instrumento utilizado para usos viles de uso diario o deshonroso. Pensaba yo en esto y decía, híjole, qué fuerte. Pero ¿sabes qué? Es cuando nuestra vida, por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestro no limpiar nuestros corazones, no apartarnos del mal, es utilizada como el mal ejemplo, como el ejemplo de lo que no debes ser y hacer. Pensaba yo en esto cuando Salomón edificó el primer templo, ¿verdad? Un templo glorioso, y Dios dijo, esta casa es para mi honra, ¿verdad? Porque manifestaba en alguna manera la grandeza de Dios, etcétera, etcétera. Dice, pero si ustedes se alejan de mí, dice, voy a destruir esta casa y va a ser utilizada como refrán, como un dicho para todos los pueblos, y van a menospreciar, ¿verdad?, esta casa por causa de ustedes. Esta idea, ¿verdad?, se traslada también a esto que estamos acá revisando. Sigue siendo el mismo lugar, sigue siendo la misma casa, pero una siendo obviamente, ¿verdad?, honrosa a Dios cuando el pueblo estaba bien alineado con el Señor, pero cuando el pueblo se alejaba de Dios, la misma casa servía como ejemplo de lo que no debe ser o hacer. Es triste que en nuestras vidas, muchas veces en nuestras vidas, sigamos siendo un instrumento de Dios, así como que, mira, te muestro aquí a tu servidor, pero este es el ejemplo de lo que no debes ser. Dios sigue usando tu vida, aunque sepa decirles a los demás lo que no debes ser y hacer. ¿Sabes? Por eso me encanta la escritura, que Dios no tapa el sol con un dedo cuando habla de los fracasos de los grandes hombres de Dios. Te habla de cuando es necesario utilizar sus vidas como ejemplo de algo honroso, Dios te lo dice. Dios nos lo dice. Hey, ¿verdad? Fulano, Noé, por ejemplo, Daniel, José, ¿no? Hombres que, wow. Pero pues también está Sansón ahí. También está Saúl. También están muchos. También está Judas, ¿no? Siguen siendo utilizados como ejemplo, pero como un ejemplo de deshonra. ¿Sí capiscamos la idea? Por eso es que, en ese sentido, dice el verso 21, si te mantienes puro, si te limpias a ti mismo. Esa es la idea en el contexto del significado de esta palabra en original, es si te limpias continuamente, si te limpias a ti mismo, si te apartas del mal, como verso 19, vas a ser un vaso honroso. Tu vida va a ser el buen ejemplo, no vas a ser puesto como el mal ejemplo, instrumento de deshonra. Cuarta materia, la santidad. Verso 22. ¿Qué dice ahí? Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con corazón puro. Timoteo, obviamente, ya lo hemos dicho más de una vez, era joven. Y obviamente, a diferencia de Pablo, que era ya una persona ya no era así como que tal vez un anciano así de ciento y feria, ¿no? Pero era una persona ya madura, que veía siempre, ¿verdad?, en Timoteo todo el entusiasmo, la fuerza con la que iba, pero que también estaba expuesto a muchos riesgos. La recomendación aquí, que también ya lo hemos
considerado en más de una ocasión en cuanto a eso es huye de las pasiones juveniles. Pero en la versión, esta traducción viviente dice huye del estímulo o lo que estimula las pasiones juveniles. Es como si el enfoque fuera de la pasión juvenil no puedes huir porque ¿dónde crees que la traes? Corre a donde quieras, pero la llevas dentro. Pero tienes que huir de lo que las estimula. Tienes que huir de todo aquello que las provoca, que las incita, que las enciende. Pero cuando hablamos aquí de pasiones juveniles y quisiéramos extraer el principio, obviamente tenemos que generalizar en cuanto a huye de todo aquello que estimula cualquier cosa que te desvíe tu corazón, cualquier cosa que te aleje de Dios. Tienes que huir de todo lo que estimula en ti la maldad que hay en ti. Esa es la cuarta materia. La santidad tiene que ver con esta determinación en cada uno de nosotros de buscar aquello que estimule en nosotros. 4 elementos que nos ofrece aquí el pasaje es sigue la vida recta, o sea, es la rectitud, la fidelidad, el amor y la paz. Busca más bien estímulos para estas cosas y aléjate de todo aquello que estimula la maldad en ti. Porque la maldad no es un agente externo, digo, sí es un agente externo, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia dosis de maldad. Y donde quiera que vayas, a donde quiera que vayas, te puedes ir al otro lado del mundo o al otro lado del universo, la maldad va contigo. Contrario, digo, si alguien piensa así, respetable, pero la Escritura dice todo lo opuesto, contrario a lo que muchas veces se enseña en el humanismo, de que el hombre es intrínsecamente bueno. Desde que naces eres bueno, no hay maldad en ti, simplemente que los elementos externos pues te hacen ser malo en absoluto. Dice el salmista David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre tenemos un ADN de maldad, esperando solamente a agentes externos que nos estimulen. Recién le dije a alguien, no me acuerdo ni cuál era el tema ahí, pero le dije, Satanás es ministrador. Cuando escuché ese término hace muchos años, llamó mi atención. Dice, Satanás es ministrador de la carne. Él solamente viene a poner delante de ti lo que tu naturaleza pecaminosa apetece. El estímulo, viene a estimular. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que pasados 40 días después de haber venido, tuvo hambre. Y entonces vino el tentador. ¿Y qué puso delante de él? Pan. Estímulo. Todo es estímulo para la naturaleza pecaminosa. De eso tenemos que huir. ¿Cuáles son los estímulos? Cada uno sabrá. Cada uno sabrá. Y de esos nos tenemos que alejar para entonces poder abrazar la santidad. Y fíjate que me llama la atención al final del verso 22, que algo que estimula la santidad es el compañerismo con aquellos que también aman al Señor. Así es como termina el verso 22. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Porque dice por ahí el dicho que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice también el dicho que dime con quién andas y te diré que sí. Y dice también el dicho, ay, sí, no. Pero es interesante que la Escritura nos llama a estimularnos. También hay otra porción en la Escritura que dice, estimúlense unos a otros a la fe, al amor, a la caridad. Debes amar el compañerismo con personas que comparten tu misma fe, porque ellos van a ser un estímulo a tu vida. Si estamos, ¿verdad? Así como entre carboncitos nos vamos a encender mutuamente. Si te alejas, si no abrazas el compañerismo con tu familia en la fe, si dices, bueno, yo nada más a lo que vengo, a escuchar y me voy, no tienes ni idea de verdad de lo que te estás perdiendo. Si dices, no, yo tengo amigos allá en la escuela, en el trabajo, todo. Aquí no, aquí son medios hipócritas, aquí te hieren, te lastiman. Y es de verdad, es
es para muchos una realidad, y discúlpame si ando pisando callos, no lo digo por ninguno en particular, pero yo sé que de esto se adolece en muchas comunidades cristianas. Necesitamos amar el compañerismo, porque simplemente aquí está como en la lista: esfuérzate, sé diligente en cuanto a la santidad, pero también deriva de esto, ayuda o abona esto, disfrutar el compañerismo con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a la quinta y última materia en la que vamos a ser evaluados. Esta última está también así, está fuerte. El carácter. Versos 23 al 26. Verso 23 al 26. Dice: te repito, dice Pablo a Timoteo, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, una sierva del Señor no debe andar peleando, un creyente no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. 3 aspectos del carácter que están definidos aquí, y espero que los hayas identificado: es bondadoso, paciente y tierno. Nada más. No más, no se pide otra cosa. Bondadoso, paciente y tierno. Bondadoso, ¿para con quién? A ver, revísale. Con todos. ¿Paciente con quién? Órale, échale sin miedo, pues total. Si te calificas y dices, no, 5.5, sube a 6, ya esa regla ya no se aplica. 5.5 estás tronado, pero pues acuérdate que hay gracia en el Señor. Dice paciente con los difíciles, porque resulta que todos son difíciles menos yo, ¿va? Y luego dice tierno con los que se oponen, tierno con los que te llevan la contraria, tierno con los que son, como dijeron por ahí, los que son contreras, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo podemos generar un carácter así? Porque se me va a evaluar en cuanto a esos aspectos, en cuanto al carácter. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, no, pues a ver si naciste con ese carácter, o naciste con un mal carácter o un mal genio, pues ya ni modo, ya te llevó, pero no, dice, tienes que ser así, un siervo del Señor tiene que ser así. Punto, ¿no? No da así como a ver si se puede o no se puede. Tendríamos que regresar un poco más atrás, tal vez, donde dijo, no nos ha dado el Señor un espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Me quiero ir hoy con lo que Jesús enseñó, Mateo 11, 28 al 30, si me acompañas allá, porque creo que en estas cuestiones del carácter se reciben obviamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero porque también se aprenden. Son virtudes en cuanto al carácter que se aprenden, que se pueden replicar. Y en Mateo capítulo 11 Jesús habló acerca de esto, y seguramente es pasaje conocido de la mayoría, en versión Reina Valera: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligero, y aprendan de mí. Y esta es la frase que nos llevamos: aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso, y que mansedumbre es fortaleza bajo, ¿verdad? Bajo control. Aprendan de mí que soy manso y soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Lo leí o lo dije en versión Reina Valera. Aprendan de mí. La NTV dice, creo que dice déjense enseñar, ¿no? Algo así. ¿Qué es? Mateo 11:30. 11:29. Déjenme enseñarles la humildad, déjenme enseñarles, ¿verdad? La mansedumbre, el dominio propio. Estas cualidades, las que se refieren acá en cuanto al carácter, descritas en segunda de Timoteo, es decir, ser bondadoso, ser paciente y ser tierno, obviamente pues están en un contexto de a veces lo difíciles que pueden ser las relaciones interpersonales. Y digo a veces casi siempre, ¿no?
Las relaciones interpersonales son el tema en toda comunidad, desde la más pequeña que es la familia, hasta tal vez una más grande como esta, el trabajo, donde quiera que hayamos personas, segurito hay conflictos, ¿no? En matrimonio, hijos, hermanos, primos, parientes, las relaciones interpersonales siempre son complicadas porque somos diferentes por las razones que sean. Pero entonces acá, en cuanto al carácter, a lo que se va a evaluar de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo es, hey, sí, pero tienes que marcar la diferencia. Tienes que ser bondadoso con todos. Híjole, todos, o sea, también fulano, todos. Luego dice, tienes que ser paciente. Dalai. ¿Con quién? Con los que son amorosos contigo. No, tienes que ser paciente con los que son difíciles, con los que son intolerables, con los que son cuchillo de palo, o sea, tienes que ser con ellos paciente y tienes que ser tierno con los que te lleven la contraria. Una actitud de ternura con aquellos que se oponen. Ya obviamente por demás es decir el contexto de Timoteo, la iglesia, etcétera, pero en nuestro contexto diario, ¿de dónde lo vamos a tomar sino de Cristo? ¿De dónde lo vamos a recibir sino de Dios? Dios es la fuente de todas estas cosas, podemos acudir a Él con toda confianza para tomar estos elementos, hacerlos nuestros y poderlos transmitir o trasladar en un entorno en el que pudiera ser complicado hacerlo. Es lo que se espera de nosotros, es lo que se demanda de nosotros. Quiero cerrar con lo siguiente. Ser diligentes, o sea, volviendo como haciendo el resumen, ser diligentes dijimos que implica premura, diligencia, 5 aspectos. ¿Los numeramos rápido para terminar? Número 1, se va a calificar nuestro desempeño. Número 2, nuestra prudencia. Número 3, nuestra honorabilidad. Número 4, la santidad. Y número 5, nuestro carácter. Ok. Todas estas, cada una de las que de este lado se oyó que se anotaron, ay, me disculpan los de allá, pero acá se oyó fuerte la repetición, o será porque oigo bien del oído derecho, como la Rocío, ¿no? ¿Sabes qué? Todas estas pueden ser trabajadas con la finalidad de recibir la aprobación de la gente. Cada una de ellas podemos trabajarlas, podemos ser diligentes en trabajarlas para recibir la aprobación de la gente y no propiamente la de Dios. La exhortación al principio fue, sé diligente pronto en presentarte delante, no de la gente, presentarte delante de Dios aprobado, para recibir su aprobación. Desafortunadamente, nuestra tendencia natural es a esperar la aprobación de la gente en cuanto a nuestro desempeño. Quiero hacer las cosas para que el pastor Rubén vea que estoy echándole ganas al ministerio, ¿no? ¿Sabes cuántas cosas no hacemos para recibir la aprobación de otros? Muchas. Número 2, la prudencia. No, pues ya a partir de hoy, todas las groserías que yo quisiera decir, nada más las voy a pensar, ya no las voy a decir. Como dice el proverbio, que nos sale lo bíblico, ¿no? Hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Pues entonces nada más me voy a callar, calladito me veo más bonito. Pero ¿qué dijimos? No se trata solamente de limitar tus palabras, sino de revisar tu corazón. Si solamente limitas tus palabras y ya no vas a decir palabrotas o no vas a tener conversaciones inútiles, insanas, pues nada más por guardar silencio, entonces estás buscando la aprobación de las personas. Número 3, la honorabilidad. Podemos trabajar en dar, ¿verdad?, esta imagen de honorabilidad para que podamos tener una buena reputación delante de la gente y no propiamente tenerla delante de Dios. Número 4, la santidad. Podemos, como dicen por ahí, ay, tan santito que se veía, ¿no? Ayer en la plática del noviazgo, me voy a ventilar solito, en la primera parte, pues ahí dije algunas cositas que me pasaron de chamaco y ya el pastor Alex me dijo al final, oye, ya alguien dijo, ay, el pastor tan santito que se veía. Pues bueno, hay disculpas, que lo que no fue en tu año no te hace daño. Pero ¿sabes qué? Pudiéramos esforzarnos por dar siempre esta apariencia, ¿verdad?, de ser hombres píos, ¿no?, o devotos de Dios, solamente para buscar el reconocimiento o la aceptación, la aprobación de la gente. Número 5, el carácter.
me caen gordos todos, pero bueno, ay hermano, bendición, gloria a Dios, que Dios me lo bendiga, ¿no? Aunque por dentro estemos como que si supiera que no lo trago, que no la trago, pero solemos hacer las cosas así. La exhortación no es a quedar bien con nadie. Gálatas capítulo 1, verso 10, si quieres buscarlo, pues si no, anótalo. Dice el apóstol Pablo, si yo buscara la aprobación del hombre o quisiera agradar a los hombres, dice, no sería yo un siervo de Cristo. En otras palabras, no califico, no pudiera yo ser un siervo de Cristo si mi interés sea recibir la aprobación de los demás. Por lo tanto, la implicación o la inferencia o la conclusión a la que llegamos, que nuestra prioridad en estas 5 materias en las que hemos de ser evaluados por el Señor sea, quiero recibir la aprobación de Dios. Y haré de esto prioridad en mi agenda. Que Dios, ¿verdad?, cuando revise cada una de estas áreas en mi vida, me apruebe. Si las personas a mi alrededor tienen un concepto diferente, no debe preocuparme. Debo de verdad comenzar a vivir despreocupado de lo que la gente piense u opine de mí. Eso es algo súper difícil. Es algo súper difícil para las personas, que no nos preocupe lo que otros piensen de nosotros. Difícil de verdad de vencer. Aunque digamos, no, a mí lo que la gente diga a mí no me importa. Sí te importa, la mayoría de las veces. Nos importa demasiado. Te invito a migrar. Te invito a que de verdad te importe un cacahuate lo que piensen los otros, solamente si estás siendo diligente en recibir la aprobación de Dios. Porque si buscas la aprobación de Dios, y con esto terminamos, creo que de forma natural, genuina, orgánica, recibirás la aprobación de la gente, la verdadera aprobación de la gente. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes en cada una de estas